Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora nos acompaña Edgar Raúl Leoni. Él es diputado suplente dentro del Parlamento Nacional y nos acompaña la tarde de hoy. Salió electo por la parte de la alianza que hubo con el partido Cambiemos, entre otras estructuras políticas. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Mariana, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bien, queríamos conversar la tarde de hoy respecto a, inicia este año, el 5 de enero se instaló esta Asamblea Nacional. Es importante conocer, hay detalles o opiniones dadas por diversos grupos en el país. Sin embargo, el presidente de la República en la presentación de Memoria y Cuenta hacía énfasis en que la economía era lo fundamental para él este año, tratar de recuperar el sistema económico o buscar que empiece a funcionar, porque básicamente mucho de él está parado. En medio de esto yo quisiera consultarle como abogado si consideran dentro del Parlamento Nacional que el marco jurídico está dado y dispuesto a que pueda darse una reactivación económica en el país, a que exista la confianza para invertir en Venezuela, a que puedan darse y abrirse las oportunidades para quienes quieran hacerlo en medio de un proceso de sanciones, de leyes impuestas a lo largo de 20 años que generaron muchos problemas en materia económica, que siguen estando allí dudas sobre todo lo que tiene que ver con la regulación del sistema cambiario nacional, además de una ley antibloqueo que está o establece entre sus artículos el hecho de el secreto de muchas de las operaciones. Fíjate, uno de los principales elementos que hay que considerar con respecto a tu pregunta, que es la pregunta que nos hacemos más de 25 millones de venezolanos, es cómo nosotros retomamos el inicio del aparato productivo en Venezuela, que como tú bien lo dices, ha venido en una constante paralización desde hace 20 años. Y con respecto al marco jurídico en sí, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que el marco jurídico efectivamente es perfectible. Sin embargo, el aura que va a proteger ese marco jurídico o va a ayudar al perfeccionamiento va a ser la seguridad jurídica que nosotros le demos, y eso indudablemente es parte de lo que el gobierno tiene que alcanzar. Y creo que en este momento, tanto los factores de oposición como del gobierno, sí tenemos vista la necesidad, primero, de un desescalamiento del conflicto político venezolano que ha llevado pues, a toda esta situación de sanciones y de una irregularidad económica pues, que ha afectado de manera importante al venezolano. Y hay que generar los elementos de confianza. Entonces, más allá del marco jurídico, que como te digo, es perfectible, hay leyes que indudablemente van a tener que estudiarse en este Parlamento, tales como el Código de Comercio, que tiene más de 60 años en vigencia y que debe ser actualizado, el Código Civil, así como también el sistema digamos, de administración de justicia, pues debe haber una reflexión importante entre todos los factores activos del país en que tiene que haber un desescalamiento, tiene que registrarse la confianza, porque si nosotros dependemos de lo que es la inversión extranjera, dicen por ahí que no hay nada más cobarde que un dólar. Entonces, en la medida que nosotros tengamos esa posibilidad, que el gobierno genere condiciones de confianza, que la oposición retome el camino en su unidad y en su globalidad del proceso democrático, que cada vez lo vemos más certero, entonces pueden abrirse esas oportunidades importantes de reinversión, que en este momento además implicaría, se vería de manera importante esa inversión, ya que pues, la desinversión que hemos tenido a lo largo de 20 años pues ha dejado prácticamente en la carraplana todos los sectores de la economía, desde los parques industriales hasta lo más sencillo como son la artesanal. Dentro del sistema económico vigente, lo que señala esta desescalada o esta necesidad de hacer una desescalada de lo que se había venido haciendo, de las formas en que se han venido haciendo las cosas, de cambiar el sistema, ¿es posible? ¿Ven ese clima dentro del Parlamento Nacional? Sí lo vemos. Creo que han habido señales claras tanto de los factores como que adversamos ideológicamente al gobierno, como del gobierno, de la necesidad de recuperar la economía. Ahora, hay unos mitos que hay que trabajar con honestidad y hay que trabajar, es mejor decir a la gente una verdad dura que una mentira piadosa, ¿no? Y parte de lo que la gente está esperando de este Parlamento es una recuperación del salario en términos reales. Esa recuperación del salario en esta situación donde estamos ahorita, de una desinversión absoluta en todos los sectores, solamente es posible si hay una política económica clara y tangible. Y además hay una fase de privatización que creemos que es lo que está buscando esta ley
antibloqueo. Sin embargo, tenemos elementos que no compartimos con la ley, como es el tema de la secrecidad. Yo creo que el gobierno debe dar señales claras de apertura, señales donde además el mundo vea que efectivamente estamos en un clima mucho más favorable para que exista esa inversión extranjera. Uno de los temas que se está tocando hoy precisamente es el tema del turismo. Si nosotros comparamos una actividad que en Venezuela siempre ha sido escasa, el tema del turismo, nunca hemos hecho una actividad, hemos hecho del turismo una de nuestras principales fuentes de ingresos, y lo comparamos con países como República Dominicana, que tiene unos ingresos anuales cercanos a los 6.000 millones de dólares, Colombia, nuestro vecino, que en los últimos 5 años ha llegado a los 20.000 millones de dólares al año en ingresos turísticos, y que uno de sus eslogans, además hay que decirlo, fue lo peor que te puede pasar es que no te quieras ir. Entonces tiene que haber una campaña, tanto de sectores del gobierno, pero también de los empresarios, y creo que esa reunión que hubo de la Asamblea Nacional en Fedecámaras fue importante para generar ese ambiente propicio para que existan esas inversiones y además diversificarnos fuera de lo que es el sector petrolero hacia otras industrias, como por ejemplo la turística, el parque industrial. Si tú recorres de aquí a Carabobo, por ejemplo, y vas viendo desde San Mateo, la Encrucijada, la Victoria, y lo que da es realmente tristeza cuando uno ve lo que fue hace no tanto, sino 10 años, lo que uno ve es ruinas hoy en día. Entonces, hay las condiciones de infraestructura, y creo que se están dando también las condiciones políticas para que este año comience ese rescate económico, que además va a influenciar directamente en el salario. Para quienes hoy tienen esa visión de querer invertir en Venezuela, existen dos lobos: el de las sanciones, si invierto en Venezuela y estoy colaborando con Nicolás Maduro y le estoy dando recursos y por eso lo oxigeno para que siga en el poder, y del otro lado está la posibilidad de, y si yo invierto, porque en este momento esta gente no tiene dinero y cuando ya se sientan fuertes me lo vuelven a quitar, ¿qué garantías tiene aquí el que vaya a invertir en Venezuela? Me lo responde al regreso de la pausa, ya volvemos. Gracias.